Previously, en My Little Pony, Sunset y las demás conocieron o más bien reconocieron a una chica brócoli que tiene el poder involuntario de ser invisible, y como vio que la culera de Sunset ahora es bien querida, decidió borrar la memoria a todos en la escuela para que piensen que sigue siendo una desgraciada, usando una piedra mágica que encontró por ahí. Por suerte Sunset se enteró de todo y puso en práctica las enseñanzas de su maestra para detenerla, y la detuvo. Pero ahora no es Sunset quien nos interesa, sino el romance imaginario de estas dos. Por eso Flash Magitos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony Equestria Girls, montaña rusa de la amistad. Todo comienza con Rarity y Applejack solicitando un empleo en el parque Equestrian, y justamente solicitando el mismo puesto, porque muy de repente estas dos se volvieron muy unidas y están comprometidas a trabajar juntas. Pero para su desgracia, solo Rarity es contratada. Y no solo es contratada, sino que es contratada para el puesto de jefa diseñadora de vestuario. Y Applejack ni el cargo de vendedora de manzanas que quería le dieron. ¿Están conscientes de que le dieron el puesto de vendedora de manzanas a alguien que literalmente se llama Manzana? Pero qué estúpidos. Ahí conocen a Viñette Valencia, una joven que de seguro no pasa de los 20 años y que es la publicista del parque. No porque esté calificada para el trabajo, sino porque es una influencer popular con 3 millones de seguidores, que obviamente no tiene por qué ser alguien carismática, inteligente, habilidosa o comparte información de utilidad. No, los tiene porque posee un cuerpo de ensueño y sabe sacar provecho de eso. Hashtag Fleco. Seguro esa publicación tiene un enlace a su OnlyFans, o su equivalente en este mundo. Pero aparte de ser una influencer de la lujuria, Viñette también tiene otra cualidad especial, ya que un día a su teléfono le cayó magia de Equestria y eso le permite desaparecer cualquier cosa que le tome una foto y reemplazarla por un holograma de otra cosa parecida. Sonará estúpido, pero a ella le gusta. La cosa es que Viñette fue la que contrató a Rarity para un desfile y eso las volvió muy amigas. Y Applejack se puso re celosa al ver que alguien más estaba ligando a su Rara. Pero eso no nos importa aún, porque primero tenemos que ver las cosas súper interesantes que hacen las demás Rainbows. Como Rainbow Dash y Fluttershy queriendo subirse a una montaña rusa, todo para que Rainbow sea la que se asuste con ello. O Sunset y Twilight jugando un juego de aros que claramente está arreglado y que, pese a que ellas son la lista del grupo, aún así caen. O Pinkie siendo una inspectora de la diversión, un cargo que supuestamente ella inventó, pero que un guardia veterano logra reconocer. ¡Yay! ¡Qué tramas tan interesantes! Pero bueno, la cosa toma rumbo cuando Viñette usa su teléfono para atrapar a Fluttershy, ya que quiere tener una versión suya de las Rainbows, y esta termina en una realidad vacía y blanca. Porque para qué seguir con el cliché de torturar psicológicamente a los estudiantes y tener una chica monstruo sexy de 4 metros, cuando ahora podemos hacer que los objetos mágicos encierren a las personas en dimensiones blancas. ¡Qué ingeniosos son estos escritores! Y Applejack, por conveniencias del guión, descubre que hace lo mismo con Rainbow Dash, así que va a confrontarla frente a todas. Pero... y eso ocasiona que Applejack y Rarity tengan una de sus típicas discusiones de pareja. Y luego Viñette, sin ningún remordimiento, encierra a las demás Rainbows. Y Rarity se queda como... verga, el elemento de la honestidad estaba diciendo la verdad. Además, la chica OnlyFans claramente no muestra ninguna preocupación por la vida humana. Digo, ni siquiera está segura de lo que pasa con lo que fotografía. Capaz que lo borra de la existencia. Entonces va a buscar a Applejack y se reconcilian en la escena más conmovedora y más lésbica de la franquicia. Pero no hay tiempo para las lesbianeses porque la pareja tiene que liberar a sus amigas. Y ahí se da el guionazo más forzado y absurdo de toda la franquicia. Y eso ya es decir mucho, porque resulta que no estaban en una dimensión vacía como la vez anterior, sino que estaban en un cuarto blanco y vacío en el mismo parque. ¿Por qué chingados un teléfono mágico teletransporta las cosas ahí? ¿Cómo es que no se dieron cuenta que estaban en una habitación? ¿No notaron las paredes o la puerta o el sonido exterior? Están en un parque, no existe el silencio ahí. ¿Y por qué carajos un parque tiene una habitación blanca sin propósito aparente?
y a la mitad de todo. Esto amerita 5 guionazos. Y después de la resolución más estúpida a un problema, las chicas van a detener a Viñette. Y bueno, ya todos se la saben, las chicas admiten que son muy amigas, se toman de las manos, empiezan a flotar y se transforman con sus orejas, alas y vestidos. Aunque para variar un poquito, no le disparan un arco iris a Viñette, solo le dan un latigazo para destruir el teléfono. Y como es de esperarse, la perdonan y se hacen amigas de ella. ¡Wow! ¡Somos bastante comprensivas! Y realmente eso es todo. Esta historia es tan vacía y superficial como la propia Viñette. Y así que, con todas felices y contentas, termina este especial. Salta, baila, si nos quieres ayudar. Esto fue Equestria Gears Montaña Rusa de la Amistad resumida así nomás. Recuerden que este formato fue adoptado del canal de Jorge de Te lo resuma así nomás. Un querido saludo y mis agradecimientos. No olviden darle like, suscribirse, activar la campana y seguir mis páginas de Facebook, que tengo Facebook para que pueda resumir, pues no sé, lo que sea que siga. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a Pinkie Pie.